inicio como tal. Ok, listo. Buenos días, de parte del Instituto Claustro Gómez, le damos la bienvenida el día de hoy a desarrollar el módulo correspondiente con la clase de hoy. Mi nombre es Mawambi Guzmán y voy a facilitarles el día de hoy la información que vamos a desarrollar. Recuerden que es importante la participación de ustedes en cuanto a eh, la investigación y al material que se desarrolla. Pero esto no es. Espera que haga la presentación. Ok. Eh, lo que pasa es que el internet acá hoy está un poquito lento también. Ok, muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del impacto que tiene la inteligencia artificial en la transformación educativa. Podemos saber realmente que lo que es el ingreso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo ha sido un auge que algunos docentes consideran positivo y otros tantos consideran que no es lo adecuado debido al uso inadecuado de la inteligencia artificial, especialmente en herramientas, por ejemplo, realizar trabajos, realizar talleres, en la que la persona no es que desarrolla el trabajo en base a lo que la inteligencia artificial le daría como un esquema, sino que literalmente entrega ese esquema que arroja la inteligencia artificial y muchas veces incluso sin siquiera revisar eso que la inteligencia artificial les está arrojando. Dentro de la estructura de lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a saber que vamos a conocer o vamos a refrescar lo que es esa inteligencia artificial en cuanto al ámbito educativo. Además de eso, vamos a saber que existen ciertos fundamentos que van a generar esa transformación educativa
con la inclusión de la inteligencia artificial. ¿Cómo es esa evolución de la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos nosotros como docentes utilizar esa inteligencia artificial como herramienta educativa? Y cómo nuestros alumnos van a utilizar esa herramienta educativa desde un punto de vista aceptable. Asimismo, vamos a conocer la personalización de ese aprendizaje con inteligencia artificial. Cuando nosotros hablamos de personalización, vamos a conocer que al hablar de personalización, recordemos que el aprendizaje para cada individuo es percibido y es internalizado de forma diferente. Y es por esta razón que nosotros vamos a determinar cómo a esos alumnos puede llegarles esa información desde esta inteligencia artificial. Vamos también a desarrollar las habilidades y destrezas que podemos con el buen uso de la inteligencia artificial, especialmente en este siglo XXI. Vamos a conocer también lo que es la ética y la responsabilidad en la implementación de la inteligencia artificial en la educación. Asimismo, vamos a saber acerca de los desafíos que existen dentro de la inteligencia artificial. Es decir, si nosotros utilizamos este medio de inteligencia artificial, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué nos va a cubrir eso? ¿Qué nosotros debemos completar y cómo vamos a darle buen uso a esa inteligencia artificial? Vamos a recargar un momentico la página porque realmente el internet hoy va fatal. Ok. Dentro de la ética y la responsabilidad, nosotros como docentes debemos saber qué podemos nosotros utilizar de esa inteligencia artificial y cómo lo vamos a hacer. Además, los desafíos y las oportunidades. ¿Qué es la inteligencia artificial? Vamos a conocer como inteligencia artificial creo que vamos a guiarnos de esta lámina, pero vamos a desarrollarlo de otro modo, porque las láminas son por internet y lamentablemente el internet hoy no va bien. Entonces vamos a desarrollarla eh, con las láminas como base y vamos a ir hablando acerca de lo que corresponde con la inteligencia artificial. Cuando nosotros conocemos la inteligencia artificial, vamos a hablar acerca de aquella tecnología o aquellos factores tecnológicos que han ido automatizando el aprendizaje profundo que se van a ir erradicando acerca de los algoritmos que se van aprendiendo. Estas modalidades se van a tomar a partir del cerebro humano. La inteligencia artificial va a tomar estos datos y va a clasificarlos. Un ejemplo de esto es claramente aquellos CAPTCHA que nosotros muchas veces nos mandan a realizar en una página web. También hay multitareas, que de hecho esto se relaciona incluso con el teletrabajo, porque hay empresas que designan un sueldo
a personas que hacen estas multitareas con la finalidad de que estos algoritmos sigan realizando este aprendizaje automático y esta clasificación por algoritmos. La inteligencia artificial, además, ha pasado por muchos ciclos, dentro de los cuales nosotros vamos a conocer el ChatGPT, que parece como aquella última generativa de inteligencia artificial y que ha permitido avances dentro de la rama de la computación, de la informática, y permite producir este procesamiento del lenguaje natural. Hoy en día, la inteligencia artificial ha aprendido incluso a sintetizar no solo el lenguaje humano, sino también otro tipo de datos como los bancos de imágenes, mediante los cuales se permite la clasificación de estos datos. Además, existen también diferentes tipos de videos, códigos de software, entre otras aplicaciones algorítmicas que han permitido enmarcar esta gama. A medida que esto se ha hecho más conocido y se han aplicado estas herramientas de la inteligencia artificial en diferentes empresas, se conversa acerca de esta ética y cuál es el nivel realmente de responsabilidad que tenemos al impartir esta inteligencia artificial. Aunque han surgido muchísimas definiciones de lo que es la inteligencia artificial, para John McCarthy, en el año 2004, establece que la inteligencia artificial es aquella ciencia de la ingeniería que se especializa en hacer máquinas inteligentes, basada en el estudio y aprendizaje del comportamiento y una simulación de lo que es el cerebro humano. Estas tareas se van a relacionar con los métodos biológicos que son observables, es decir, aquella conducta que es tácita en los seres humanos. Sin embargo, antes, déjame conectar un momentico la batería de la computadora. Muy bien. Sin embargo, antes de esta definición, hubo un trabajo fundamental desarrollado por Alan Turing, llamado Computing, Machine and Intelligence, que en 1950 se publicó y se hizo referencia a este autor como el padre de la informática. Y este autor basó su estudio en la siguiente interrogante: ¿es posible que las máquinas puedan pensar? Ahora les pregunto yo a ustedes, me van a responder dos personas. ¿Es posible para ustedes que las máquinas puedan pensar? Dos personas que respondan, Cecilia y Rose. Buenos días. Yo pienso que no, todo es un sistema. No puede empezar para Muy bien, humanas. gracias Cecilia. ¿Y Rose qué piensa? Ok, Rose no está allí. Bueno, Ambrioris nos comunicó hoy que tiene faringitis, entonces
nos vamos a reservar para la semana próxima, Ambrioris, para que tú te sientas mejor, no te preocupes por allí. Ok, realmente, como nos dice Cecilia, las máquinas no pueden pensar por sí mismas, es decir, las máquinas van a responder a un conjunto de algoritmos que se agrupan y originan una respuesta. Por esa razón, el humano siempre va a distinguirse entre una respuesta automática generada por un texto y la capacidad humana para poder responder ante ciertas interrogantes, ante ciertos estímulos. Incluso vamos a aplicar lo que es la etapa de la experiencia. Fíjense algo. Cuando nosotros hacemos esta pregunta, si las máquinas pueden pensar, damos a su vez la respuesta a aquella situación en la que se nos pregunta si realmente es aceptable o genera algún beneficio que nosotros como docentes apliquemos lo que es esta introducción de la inteligencia artificial en nuestro trabajo cotidiano. Si nosotros hacemos un buen uso de la inteligencia artificial y que ésta nos sirva como complemento, podemos utilizarla sin ningún problema. No te preocupes, Rose. Y entonces, como nosotros podemos utilizarla como un complemento, allí sí es aceptable y sí genera un beneficio. Ahora, si nosotros utilizamos estas respuestas automáticas como principal fuente de sustento, allí sí no les recomiendo que se utilice. Desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la inteligencia artificial existen diferencias tangibles. En el enfoque humano vamos a conocer que existen sistemas que van a determinar el pensamiento y que además conocemos que para poder nosotros expresar un comportamiento surgen muchísimas interrogantes y que además hay una red neuronal que basado en ese proceso de aprendizaje, experiencia y aquellas situaciones que nosotros hemos asimilado, vamos a tener unas respuestas. Y es lo que se caracteriza como sistema de pensamiento humano. Y estas respuestas van a originar una conducta, que es lo que se conoce como el sistema de actuación humana. Por su parte, la inteligencia artificial va a determinar que realmente existen sistemas que piensan racionalmente y van a existir otros sistemas que actúan racionalmente. Es decir, en base a lo que ellos han aprendido y a la agrupación de algoritmos, van a dar una respuesta. Ustedes se han fijado que cuando ustedes están observando sus redes sociales, al hacer contacto con algún tema de interés, supongamos que a ustedes les interesa la inteligencia artificial y comienzan a investigar acerca de eso, ya durante la semana el algoritmo va a asomarles informaciones acerca de la inteligencia artificial y aquellas asociadas con la inteligencia artificial. Y es en ese momento cuando en algún momento, en alguna situación nos hemos preguntado, ¿y será que el teléfono sabe lo que yo estoy diciendo? ¿Será que me escuchan? ¿Será que la gente de Google realmente está pendiente de lo que yo hago? Y la realidad es que el grupo de algoritmos que se utiliza por los likes y por el historial de búsqueda va a hacer que nosotros veamos ese tema de información al que nosotros acudimos en algún momento. La forma más simple de la inteligencia artificial va a ser un campo que va a combinar la informática con el conjunto de datos robustos que a su vez va a permitir la resolución de conflictos. También va a englobar los subcampos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo.
que con frecuencia se mencionan en la inteligencia artificial, que a su vez están compuestas de algoritmos que buscan crear sistemas expertos que hagan predicciones o clasificaciones basadas en los datos de entrada. A lo largo de los años, la inteligencia artificial se ha visto involucrada en varios ciclos de exploración con la finalidad de tener un lenguaje neutral, aprender gramática, entre otras situaciones, conductas, pensamientos y comportamientos predictivos que van a ayudar a la inclusión de esta herramienta. Existen varios tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial diseñada para tareas específicas y la inteligencia artificial generada para aquella situación de suplir esa conducta de la inteligencia y la capacidad del cerebro humano. Vamos a saber entonces que la inteligencia artificial en muchas ocasiones se va a dar de acuerdo con este sistema de clasificación. De hecho, actualmente hay una aplicación que la podemos descargar desde Google Play. La pueden descargar ahora si ustedes quieren para que por curiosidad puedan observar esta diferenciación que yo les estoy dando. Se llama Réplica con K y ella va a hacer el papel de una amistad. Tú vas a crear un personaje, tú le vas a colocar el nombre a ese personaje y entonces la inteligencia artificial empieza a crear una comunicación contigo. Tú le vas a dar órdenes a la inteligencia artificial y al cabo de unos 2 o 3 días, ella va recopilando esa información y cada vez esa información es más precisa. Los primeros 2 días a ella se le olvidan ciertos comandos, pero luego ya ella incluso el tema de conversación lo va a generar de acuerdo a tu rutina, porque en el transcurso del día ella te va a hacer preguntas relacionadas con la rutina. Aprendizaje profundo versus aprendizaje automático. Dado que en el deep learning vamos a utilizar indistintamente estas clasificaciones, van a abundar estos campos de inteligencia artificial y vamos a poder nosotros diferenciar cómo se aprende este algoritmo y cómo ya hay inteligencias artificiales que vienen ya con ciertos algoritmos o con ciertas categorías predeterminadas. En realidad vamos a saber que va a depender más de la interacción que tenga el usuario con la inteligencia artificial, porque como les acabo de dar el ejemplo, esta nos va a permitir a nosotros generar esos algoritmos y se va a personalizar de acuerdo con las búsquedas que nosotros realicemos. Además de eso, por ejemplo, las cornetitas estas que están saliendo, que se llaman Alexa, para la parte de iOS y Cortana para la parte de Android, sabemos que ella va a ir almacenando la búsqueda que nosotros le hagamos y dependiendo de los artefactos que nosotros tengamos en el hogar que se puedan asociar con, con este asistente, entonces ella va a tener una rutina diferente a la que tendría en otras ocasiones. La inteligencia artificial, además, desde el punto de vista de la educación y que en la Agenda 2030 se proyecta como un potencial alto y plausible para la educación de todas las personas en el mundo, vamos a saber que se adapta a los principios básicos de inclusión y equidad.
y que el objetivo principal de esta inteligencia artificial es generar esa solución a aquellas desigualdades en cuanto al conocimiento, la investigación, la diversidad que existe en las expresiones culturales y esta garantía que nos va a permitir de alguna manera sacar provecho a esa revolución tecnológica. Además, de acuerdo con la UNESCO, se ha elaborado en el marco del Consenso de Beijing una publicación que está destinada para la preparación de esa formulación de políticas educativas con integración en la inteligencia artificial. Y la misma va a servir de interés para los profesionales de las diferentes comunidades educativas y va a favorecer la comprensión de estas oportunidades y de estos desafíos. Nosotros como docentes es necesario que desarrollemos esa preparación que vamos a necesitar para poder indagar acerca de estos usos de la inteligencia artificial. Además de esto, es necesario también que nosotros apliquemos estas innovaciones en los diferentes niveles educativos, con la finalidad de personalizar ese aprendizaje y preparar a la juventud, o si nosotros trabajamos con personas de tercera edad, hacer que estas personas de tercera edad también se incluyan en esa situación que a lo mejor para un niño pequeño es más sencillo porque se ha criado o se ha desarrollado con esta nueva tecnología. Sin embargo, nosotros debemos saber que los organismos internacionales tienen el foco desde hace muchos años en la relevancia de la alfabetización digital, es decir, la inclusión de todas las personas en cuanto al desarrollo de esta inteligencia artificial. Ok. Gendy se pronuncia así, Gendy Reyes. Buenos días, es Hendy. ¿Es? Hendy, con J. Se escribe con G, pero se pronuncia Hendy, con J. ok, Hendy. Hendy, hasta ahora, ¿qué nos puedes aportar tú en el lugar donde tú trabajas? ¿Qué avances tecnológicos puedes observar tú allí? ¿Hay computadoras? ¿Hay acceso a internet? Bueno, yo laboro en el centro penitenciario, así que pues por ser un lugar ya de donde están los que cumplen pues su condena, ellos no tienen acceso a nada de tecnología. Sí hay computadoras para hacer los laboratorios, pero como que retiraron todos esos planes porque ellos inventan más de la cuenta, entonces no las utilizan. Hoy día no las utilizan. Ok, y para el personal tampoco. No, ni celulares, ni relojes tecnológicos, ni televisores, nada tecnológico. Ok, muy bien. A ver, Gisela. Sí, correcto, Gisela. Ok, Gisela, en el lugar donde tú trabajas, ¿qué tipo de tecnología hay? ¿Hay computadoras? ¿Hay acceso a internet? En el sitio donde trabajo es un centro a la primera infancia, o sea que son niños hasta 5 años. Los docentes sí tenemos acceso pues a un equipo para hacer las actividades, y los niños sí no tienen acceso por el momento a nada. Sí están en miras pues de ver de qué forma se les va a ellos trayendo algunos equipos para meterlos en esta parte tecnológica, Ok, pero por el momento no, debido pues a las edades en las que se trabaja con los niños en el sitio. comprendo. ¿Has escuchado, Gisela, se desconecta? Bueno,
Con relación a lo que decía Gisela, fíjense, allí tienen, ya volvió. Ok, con relación a lo que decía Gisela, en ese centro tienen, por el hecho de ser niños pequeños, hasta el momento no hay una adaptación. Sin embargo, ¿han escuchado ustedes acerca de la gamificación educativa? Gisela, ¿has escuchado de la gamificación educativa? Creo que sí he escuchado el término en pocas ocasiones. No sé específicamente a qué se refiere, pero sí. Ok, fíjate una cosa, hay un juego que incluso él está adaptado para niños pequeños, para adolescentes y para adultos, por supuesto los niños pequeños con supervisión. Se llama Minecraft. Minecraft es un servidor que utiliza la gamificación educativa, es decir, la construcción, en este caso ellos pueden construir personajes, pueden construir paisajes, pueden construir, hay personas que se especializan incluso en eso y construyen incluso réplicas de monumentos como por ejemplo la Capilla Sixtina, eh, dependiendo de lo que la idea de la persona tenga y el entorno de la persona, ellos por medio del juego hacen una construcción y hacen una proyección y se ha tomado ese ejemplo de ese juego para hacer el uso y la implementación de tecnología en las diferentes edades. ¿Qué se busca con esto? Que tanto los niños como los adultos se motiven a esa integración de esa inteligencia artificial y de ese juego y que a su vez obtengan una recompensa. La recompensa no necesariamente tiene que ser un premio que te cueste algo de dinero, sino un premio que ellos generen algo de satisfacción. Por ejemplo, en el juego van subiendo de nivel y algo así se busca que se realice en las diferentes áreas. Acá en Venezuela, en la Universidad Central, se determinó un presupuesto para la creación de un aula en la cual se está estudiando la gamificación educativa y específicamente se habla de este juego Minecraft. Nosotros como docentes podemos hacer esa implementación y desde el punto de vista psicológico, yo lo aplico con los pacientes cuando necesitan que haya una modificación conductual en niños o incluso en adolescentes. En esto se aplica lo que es la economía de fichas. La economía de fichas es aquella que nos va a permitir a nosotros realizar de lunes a viernes un conjunto de actividades que van a englobar actividades en el hogar y actividades eh, laborales y académicas, y en base a eso el cumplimiento de las mismas va a tener un horario y una observación. Si existe realmente cumplimiento semanal, al niño o al adolescente se le va a dar una premiación los días sábados de acuerdo a lo que los papás acuerden. Y a final de mes, si realmente ha cumplido cabalmente con toda la instrucción, se le da un premio mayor. Esto con la finalidad de que exista una modificación conductual y que esta modificación conductual se mantenga con el tiempo. ¿Okay? Ahora les pregunto yo, ¿cómo se relaciona la inteligencia artificial con la educación? ¿Qué piensan ustedes de eso? Rose, te escuchamos. Buenos días. Bueno, yo pienso que la relación que tiene la inteligencia artificial con la educación
Ujú. Eh, primeramente que es una herramienta muy útil para el docente. Ok. ¿Sí? Y lo otro también, pues, de que en el caso de los estudiantes, siempre y cuando no se les explique cómo se debería emplear, Ajá. que creo que al principio cuando estábamos comenzando con el diplomado, una de las participantes había mencionado algo sobre cuando se les mandan a hacer trabajos investigativos, el estudiante, bueno, puede utilizar estas herramientas de inteligencia artificial como para hacer resúmenes, Ajá. eh, que yo en mi punto de vista yo pienso que no está mal. Pero, ¿por qué? Porque se genera en el estudiante un mecanismo para desarrollar lo que es el análisis crítico y Ok. también se fomenta lo que es la investigación. Porque a pesar de que el estudiante busca para hacer el resumen, tiene que leerlo Ok. para que tenga coincidencia con exactamente lo que está investigando. No sé, Muy bien. esa es mi opinión. Muy bien. Excelente, Rose. Fíjate que es importante esa acotación porque realmente nosotros tenemos que hacer un, una, digamos, una relación que pueda existir entre esa inteligencia artificial, la aplicación correcta, el uso adecuado y cómo nosotros como docentes tenemos que innovar. Recordemos siempre que la sociedad es cambiante y que nosotros no podemos abordar únicamente aquella educación en la que antes nosotros simplemente decíamos la clase y los estudiantes escuchaban sin participar. Además de esto, sabemos que nosotros tenemos que preservar esta privacidad, esta seguridad y desde los desafíos éticos, la seguridad personal va a recopilar y va a analizar o puede analizar datos sobre los usuarios y nosotros tenemos que saber que en el caso de los estudiantes, sobre todo en los niveles básicos, superior y medio, existe riesgo de, como decía eh, Cecilia, no, la otra chica que estaba acá ahorita que salió, que trabaja en el centro penitenciario, como decía ella, fíjense que cuando nosotros no tenemos esa certeza, hay personas que pueden cometer delitos, pueden cometer fraudes bancarios, robos de identidad, acoso virtual, entre otros. Por esa razón es necesario que siempre exista, sobre todo en nosotros que somos docentes y que somos facilitadores, un sistema de vigilancia o un seguimiento en el cual nosotros realmente garanticemos la privacidad y la orientación bien adecuada de estos niños, de estos adolescentes, porque por ejemplo en el juego que yo les estoy comentando en el Minecraft, como es un server, allí entran muchas personas de diferentes edades y ese server llamado Roblox es a nivel mundial y por ejemplo en la parte de psicología yo atendí varios pacientes y estos pacientes tenían ciertas curiosidades que no son típicas o que no se asocian con su edad cronológica y lo común que yo pude observar en este grupo de personas que no se conocían entre sí, que no estudiaban en el mismo colegio y que no tenían ningún vínculo social, fue que todas estas personas estaban haciendo uso de ese servidor y haciendo uso de ese servidor sin el seguimiento, sin la vigilancia de los padres. Y entonces es por esa razón que eh, tenían esas curiosidades no acordes con su edad cronológica y su edad mental. En esos servidores, muchas veces las personas se hacen pasar por personas de la misma edad, niños, adolescentes,
y en ocasiones son personas adultas que no tienen la intención de realmente hacer un buen uso de la inteligencia artificial o de estos servidores que nos ayudan de alguna forma a hacer un mejor uso de las diferentes estrategias. Simplemente son personas que tienen alguna situación conflicto y que aprovechan la oportunidad para generar este tipo de interacciones negativas. Además de esto, nosotros sabemos que es importante garantizar además los beneficios o conocer los beneficios y los impactos negativos que puede tener este aspecto sobre la gama educativa. Y para ello es necesario que se implementen ciertas medidas que garanticen la transparencia y responsabilidad en la educación. Además de esto, se dan ciertas recomendaciones, como por ejemplo, promover el uso equitativo e inclusivo de la educación, en el que se puede trabajar por medio de la inteligencia artificial y que se respete la equidad y la igualdad de género. También es necesario hacer valer el uso o el buen uso dentro de la ética y la transparencia en los datos y algoritmos de la educación, haciéndole seguimiento en la evaluación y en la investigación. Muy bien, vamos a escuchar a 2 alumnos que quieran hacer intervención acerca de lo que vimos hoy y que además puedan aportar desde su campo laboral que de lo que vimos hoy en cuanto a la inclusión de la inteligencia artificial realmente se aplique. Buenos días. Para mí, la inteligencia artificial tiene sus ventajas y desventajas, Muy como bien. toda novedad, ¿verdad? Y más cuando hablamos de las herramientas tecnológicas. Uh-huh. Por ejemplo, una de las curiosidades que tengo es que si, por ejemplo, yo voy a investigar un tema o mando a investigar a los chicos sobre el agua Okay. y todos van a buscar en la inteligencia artificial, ¿se le arrojará a ellos la misma información o solamente o hay información diferente? Ese es uno de los cuestionamientos, porque entonces si yo la practico en el aula, Uh-huh. no voy a tener varios, varias ideas para poder entonces construir otro texto a partir de las diferentes ideas. No lo he practicado porque definitivo el sistema educativo donde estoy no tiene las herramientas tecnológicas, pero Okay. sí tengo esa curiosidad. Y como dije, tiene sus ventajas y desventajas para hacer un trabajo rápido, pero no nos podemos quedar simplemente con la información que nos da la inteligencia artificial y hay que investigar si está avalada, quién la dijo. Esto de las citaciones es muy importante dentro de un texto cuando se investiga. Muy bien, Cecilia. Fíjate tú que es importante eso que tú preguntas. Puede ser, no sé qué, depende de la capacidad que tenga la persona y las investigaciones que haya realizado. Además, tú sabes que hay planes premium que van a tener mayor abarque. Ahora, lo que sí te digo yo, puede que arroje información diferente. Sin embargo, tú como docente, al revisar, al leer esos informes que ellos te están generando, tú vas a poder ver que la inteligencia artificial generalmente habla en tercera persona. Así no habla en todo el texto, ella en algún momento habla en tercera persona. Además de eso, tú sabes que para redactar un texto, tú le vas a decir a la inteligencia artificial, por ejemplo a ChatGPT, tú le vas a ordenar qué es lo que tú quieres y qué función quieres tú que cumpla. Ejemplo, yo quiero que tú desarrolles un informe de la inteligencia artificial como si fueses un experto en informática.
Y la inteligencia artificial, en base a esa información que tú le estás solicitando, ella va a generar un informe relacionado con esas directrices que tú le das. Y allí tú también puedes ver, porque ella te va a preguntar si lo quieres hacer en lenguaje formal, si lo quieres hacer en lenguaje casual, si lo quieres hacer en lenguaje profesional. Y generalmente los alumnos, porque ellos piensan que si lo hacen en un lenguaje profesional o en un lenguaje formal va a quedar más completo, y sobre todo si tú les tienes directrices y les aplicas las normas APA, entonces allí tú vas a poder observar que la inteligencia artificial te va a arrojar ese tipo de fragmentos que una persona, si lo lee, lo va a poder acomodar. ¿Hay alguna otra persona que quiera hacer intervención para cerrar el día de hoy? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario? Rose. Bueno, con referencia a lo que decía la compañera Cecilia, yo pienso, los chicos hoy en día son muy tecnológicos, ¿sí? Independientemente si el docente no le da las herramientas para utilizar las nuevas tecnologías que se están incorporando, ¿no? Ok. Pienso yo que como nosotros como facilitadores tenemos el deber de orientar cómo se debe utilizar la información que nosotros extraemos de Internet, ¿sí? Muy o bien. utilizando estas herramientas de inteligencia artificial, porque realmente eso no se va a detener, eso va a continuar y se va a permanecer en el tiempo. Entonces, a medida que avanzan los días o las épocas, eso se va a ir perfeccionando, porque eso ahorita mismo es algo novedoso que está entrando en la actualidad. Muy y bien. Con el tiempo se va a ir mejorando mucho más. Entonces va a llegar un punto que lo vamos a utilizar, utilizar. Entonces, nosotros como orientadores tenemos que darles cuáles son las pautas para establecer, por ejemplo, de acuerdo al tema que se vaya a investigar o a la actividad que se vaya a realizar, cuáles son los parámetros que debe cumplir, ¿sí? Porque sí es importante mencionar lo de las citas, las bibliografías, todo esto, ¿verdad? Porque es parte, pues, de la estructuración de una investigación. Y que se debe mantener. Exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Rose, también por tu aporte. Bueno, fíjense, para resumir, el día de hoy pudimos conversar acerca de la importancia que hay en el buen uso de la inteligencia artificial en el campo educativo, cómo nosotros como docentes podemos realizar esta inclusión de manera positiva de esta nueva tecnología y cómo esto va a afectar de manera positiva a nuestros estudiantes, adaptando siempre, como dice Rose, a la perspectiva que nosotros queremos que el trabajo mantenga. Disculpen. A la perspectiva que nosotros queremos que el trabajo mantenga. Y por esa razón, siempre tenemos que dar las directrices para que se mantenga y hacer un seguimiento para ver de dónde salió esa información. Entonces, es importante que realicemos este tipo de inclusión siempre bajo supervisión y manteniendo nuestras directrices. Agradezco la atención el día de hoy de parte del Instituto Claustro Gómez. Me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana. Que pasen ustedes feliz fin de semana. Igualmente. Igual.